Bien a Joseph Haji, que es experto en todo lo que es este tema y además integrante de la Sociedad Libanesa Americana. Gusto de saludarlo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y entonces la nueva versión del licenciado Wilfredo Amer Ruiz, a quien felicito porque no solo cultiva el intelecto, sino que el físico también. Gracias, gracias. Así que me alegro mucho de que estaba cuidando tanto su salud. Bienvenido. Un poco mejor. Me parece fantástico. Qué bien. Empiezo con usted, licenciado. ¿Por qué está mal desde el punto de vista islámico algo que para nosotros es un gesto de compasión? Pues mira, Pedro, en la tradición islámica de ordinario hay un principio de que el hombre no adviene en contacto físico con las mujeres que se salgan de su círculo íntimo familiar, aparte de la esposa, sobrinas, nietos, más allá de ese círculo íntimo familiar. De ordinario no hay la costumbre y no es recomendado, y en algunas escuelas piensan hasta que es pecado, ¿verdad?, el que uno tenga contacto físico con mujeres fuera de ese círculo. Y de ahí viene en algunos países, especialmente los países del Medio Oriente, más conservadores, de los que ellos está también Irán, Arabia Saudita, el contacto es ninguno, ¿verdad? Y según uno se mueve en el mundo islámico a otros países, a los musulmanes en Occidente, a los musulmanes en las Filipinas, en Indonesia, pues ve algo más liberalizado el contacto de hombre-mujer, ¿verdad? En Europa yo he visto casos que musulmanes se saludan con los 2 besos a musulmanas, ¿verdad? Aunque no es lo ordinario. Pero ¿cómo se sintió usted con las críticas a Ahmadinejad? ¿Está de acuerdo en que estuvo mal lo que hizo? Está saludando a una señora que tiene por lo menos 75 años por lo menos, y que acaba de perder a su hijo. Pues mira, Pedro, yo no estoy de acuerdo en el sentido de que en el contexto que hubo ese contacto físico era, como bien lo introdujiste este segmento, en medio de un funeral. Es una señora mayor ya, si Chávez murió de 58, 59 años, la mamá de él debe tener cerca de 80 años, estimo yo, ¿verdad? Y eso, pues, no es el contacto ese del que es desalentado o el que se condena, ¿verdad? Que se recomienda que no se tenga, porque no es una mujer en edad de casamiento, de atracción sexual. Claro. Y en el contexto de eso también, en medio de un funeral, definitivamente lo que se ha tratado y lo que se ha logrado hacer es politizar esto, porque pronto se avecinan unas elecciones en Irán, ahora en verano, y con este tema se pretende proyectar un Ahmadinejad alejado de la fidelidad a los principios religiosos, claro, alejado de lo que los principios culturales de persas, ¿verdad? Y eso es lo que se está tomando como un balón político, lamentablemente. Algo muy interesante, porque lo que parece una imagen inofensiva se ha transformado en un centro de discusión internacional con ese saludo. ¿Qué piensa usted, Joseph? Pero ni siquiera ofensiva en el mismo Irán. En general, ¿no? Porque este mismo clérigo que está criticando al presidente de su propio país, le preguntamos, si usted es creador en Dios, pregúntale a Dios cuál es más ofensivo, que a Ahmadinejad le sale la parte humana, que abrace a una madre dolida, ¿es pecado, o matar a inocentes en las calles de Teherán cuando el levantamiento y los clérigos todos apoyaron al aplastamiento de la gente civil? Donde hay un Dios poderoso, generoso y piedoso que pueda aceptar esto un pecado y esto que no es un pecado. Eso hay que aprovechar, acercarse a ese tema de esa manera, para que esta gente no mezcle la política en general. Cuando dice esta gente, con las habla cosas de los clérigos rígidos. Claro. Y lo que pasa es que esta línea de la política y lo religioso es totalmente transparente en el caso de Irán, porque en el caso de Irán el líder supremo político es un panel de clérigos religiosos, de ayatolás. Y hasta ahora el ayatollah no ha dicho nada. Quiere decir que el presidente de Irán está todavía estable en su posición, no le va a afectar nada, es pura política, y el problema que es del mismo partido político o de la misma facción. Ahora, más adelante, durante las elecciones, dentro de la misma facción va a haber dos
grupos y quizás lo usarán en contra de él. Pero siempre y cuando el clérigo más alto no dice nada, no va a pasar. Y eso le gustó el Fatea, me parece, No, licenciado. sí, va a usarse de balón político definitivamente, aunque Ahmadinejad no puede ser ya candidato, ya ha sido electo 2 veces y la constitución del país le prohíbe ser candidato nuevamente. Sí, sus simpatizantes y la gente de su partido van a ser candidatos, y contrario a la imagen nuestra aquí en Occidente, que vemos a un Ahmadinejad ultraconservador, la realidad es que Ahmadinejad dentro de Irán representa una facción liberal, Pedro. Y comparado con los otros candidatos, son mucho más rígidos, más cerca de esta línea teológica, y eso es lo que muy probablemente venga en las próximas elecciones. Pedro, un candidato más conservador y más cercano a al liderazgo de los ayatolás en Irán. Quiero redondear el tema con otra cosa que hizo el presidente de Irán cuando dijo: Chávez como Jesucristo resucitará. Y entonces, por supuesto, se quedó corto lo del abrazo con la mamá de Chávez y aparecieron unas críticas tremendas de que qué blasfemia más espantosa. Claro, porque él está hablando, sin teleprompter, vamos a decirlo así, para decir, es una moda en Estados Unidos. Lo espontáneo le hizo daño. Claro, el espontáneo primero le hizo daño y después hay que ver la traducción si es tan exacta como él la quiso decir. Ya. Porque yo no vi la traducción de iraní a otro idioma, aparte que lo de Venezuela todavía. Pero aunque eso lo que quiso decir, se le pasó la emoción al momento que se le apareció la parte, vamos a llamarla humana, de su hermano, de dictadura, de hipocresía, de todo lo que llamamos, que está caído adelante de él, que se fue al cielo y bueno, un patinazo tremendo. Él quiso equipararlo. Hay una figura dentro, especialmente que se le da mucha prominencia dentro del ala del chiismo en el Islam, que es la figura del Mahdi, porque los musulmanes esperan que al final de los tiempos venga Jesús, esperamos la segunda venida de Jesús, pero junto con la figura de Jesús se supone que esté y le acompañe uno de los imames que desapareció, de los 12 imames posterior a la muerte del profeta Mohammed, de los líderes espirituales de la nación islámica, pero ellos esperan que venga esa figura del Mahdi y equiparó en algo en ese discurso a la figura del Mahdi al final de los tiempos, antes del juicio final, que iba a estar el compañero de Jesús, y ha caído también un poco pesado darle ese estatus religioso a una figura como la de Chávez. Un gran gusto tenerlos aquí conmigo, muy amables. Damas y caballeros, vamos a escaparnos un momento a Cuba para algo